Muchísimas gracias a Bernardita Godoy, a Rubén Segovia, a Dark Lilith, a Laureano Barrios, a Alejandra Martínez y a Ray Jara por tantos meses de membresía. Se los aprecio infinitamente. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas personas han cometido aberraciones en nombre de la ciencia. Y aunque sí, es inhumano, también ha ayudado de mil maneras a grandes descubrimientos. Pero otros, sin embargo, no. ¿Recuerdas que en la época de la Segunda Guerra Mundial muchos científicos experimentaron con miles de personas? Pues de ahí proviene el procedimiento de la lobotomía. Consistía en una cirugía del cerebro en donde debían cortar las conexiones hacia el lóbulo prefrontal. Según estudios de esos años, podía curar enfermedades psicopatológicas. En aquel tiempo, era una idea fabulosa, aparentando curar la depresión, ansiedad, esquizofrenia, etc. Incluso el doctor que lo inventó ganó el Nobel a la medicina. Pero no todo era como lo maravillaban, pues los sujetos de prueba no solo perdían todas aquellas enfermedades, sino también su propia personalidad al grado de no saber ni quiénes eran. Pero el pequeño toque de luz en toda esa oscuridad fue que revolucionó los procedimientos de la neurocirugía, aunque no quita el hecho de que miles de personas fueron destrozadas cruelmente. Y es precisamente que muchos científicos han conseguido experimentando con la sociedad, y hay que dejar en claro que jamás dejarán de hacerlo. Ahora mismo voy a darte 3 ejemplos macabros y reales, no de experimentos físicos, sino psicológicos. Todos están muy bien documentados y, por desgracia, todos tuvieron trágicos finales. Así que, sin más, vamos con el primer caso. Siempre creemos que, cuando hablamos de experimentos humanos, son personas adultas y conscientes. Pero no. La gran mayoría es con aquellos que no se pueden defender. Aquellos que no podrían alzar la voz y preguntarse qué es lo que está pasando. Y sí, estamos hablando de los niños. Seres inocentes que tuvieron que pasar por la crueldad del humano para llegar a un fin. Un claro ejemplo es cuando experimentaban con los bebés haciendo cirugías sin anestesia. Porque, dicho por los mismos médicos, estos no sentían dolor. Pero hoy no te vengo a hablar de ello. Lo que te contaré cae de la pendiente de lo moral y no de lo inhumano. En la Universidad de Iowa, en el año 1939, Wendell Johnson realizó un experimento. Este giraba en torno a la tartamudez. Escogieron a 22 niños huérfanos de una edad de entre 5 a 15 años y consistía principalmente en hacer una separación de 2 grupos. Se dividían en grupo control y grupo experimental. Al llamado grupo control se le daba un feedback positivo, alentándolos al habla, diciendo que su pronunciación era maravillosa,
incentivándolos y halagando siempre su gran capacidad del habla, mientras que al grupo experimental se les daba un giro total. Todo era negativo, despreciándolos y diciendo que su capacidad del habla era nefasta, aunque no fuera así. Todo esto trajo sus respectivos resultados. Como lo imaginarás, en el grupo control no tuvieron ningún problema, ni secuelas, ni nada. Su forma de hablar era normal e incluso mejoró debido a todos los elogios obtenidos. Pero, desafortunadamente, el grupo experimental no tuvo la misma conclusión. Ellos desarrollaron muchos problemas al hablar, incluyendo tartamudez y, para su desgracia, esto lo mantuvieron por el resto de sus vidas. Los resultados no llegaron jamás a publicarse porque era obvio que pudieron surgir miles de desprecios hacia Johnson, pues evidentemente no era correcto de forma moral, ya que esto arruinó 11 vidas para siempre. Como te lo recalqué en el caso anterior, los mejores objetos de estudio son los niños, pues simplemente no pueden defenderse. Es como si escribieras en una hoja en blanco. Todo aparenta ser más sencillo. Pero es justo en este estudio que nos demuestra que no podemos jugar del todo con la naturaleza. En el año 1965 nacieron dos niños, Bruce y Brian, un par de gemelos que, a los 6 meses de nacer, se les diagnosticó fimosis, una enfermedad poco común. Debido a esto, a ellos se les tuvo que realizar una cirugía, haciéndoles una circuncisión mediante un método poco utilizado llamado cauterización. Pero, debido a un mal procedimiento, Bruce acabó perdiendo su pene cuando, por una mala técnica, se lo quemaron. Evidentemente, por el trauma, sus padres decidieron llevarlo al psicólogo en busca de ayuda para ver qué medidas se podrían tomar. Es ahí cuando conocieron a John Money, un psicólogo que justo tenía un estudio de la sexualidad humana y era fiel defensor de la teoría de la neutralidad de género. La idea que les propuso a los padres fue realizar un cambio de sexo, pues según sus estudios, el ser humano nace sin una orientación determinada y todo es a través de la sociedad en donde definimos nuestra orientación sexual. Al inicio, Money pensó que su teoría había quedado demostrada ya que Bruce se adaptó con el tiempo a su nuevo género, llegando a escribir: su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto de las maneras de un chico como las de su hermano gemelo. Pero, con el paso del tiempo, cuando Bruce, mejor conocido como Brenda, pues así le llamaron, llegó a la edad de 13 años, comenzó a no sentirse identificado con su género, el cual le habían impuesto, llevándolo a la depresión y a diversas amenazas de suicidio. A pesar de llevar años tomando hormonas femeninas y vistiendo ropa femenina, jamás se sintió como una mujer.
A los 14 años, le contaron lo que sucedió en realidad. Bruce tomó la decisión de convertirse en un hombre y cambió su nombre a David. Años después, en 1997, empezó a tomar testosteronas, revirtiendo su cambio de sexo, y poco tiempo después se casó y adoptó 3 niños con su esposa. Pero todo lo anterior contado tuvo grandes consecuencias. Un daño severo psicológico, causando su divorcio. Aunado a esto, su hermano gemelo, que para su desgracia padecía esquizofrenia, murió. Fue un cúmulo de emociones, dando como resultado la muerte de David, originada por un suicidio con una escopeta. Lo que concluyeron diversos investigadores es que durante el desarrollo prenatal y pocos meses después del nacimiento, el ser humano ya está formándose como individuo de un sexo determinado. Claramente, ahora nos damos cuenta de que más allá del resultado físico, la mente juega un papel importantísimo en una niña o en un niño. Sin saberlo, podríamos marcarlos de por vida. En el año 1950 nació un proyecto llamado MK Ultra, desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia, o como todos la conocemos, la CIA. Centró sus investigaciones especialmente en la creación de drogas para el control mental del ejército y mejorar capacidades mentales. Y, aunque pareciera una historia sacada de una película de ciencia ficción, la verdad es que se llevaron a cabo experimentos terroríficos. El MK Ultra estaba compuesto por unos 150 proyectos. La mayoría se centraba en mejoras del ejército para soportar torturas y hacerlos más agresivos. La droga que se usó para su principal proyecto fue el LSD, con el cual trabajaron de maneras inimaginables. Lo más inquietante de todo esto fue que la mayoría de los que ingerían la droga no eran conscientes de su propia participación en el experimento, dando como resultado alucinaciones y enfermedades mentales. Muchos de los participantes eran estudiantes que se habían presentado como voluntarios en sus facultades, a cambio de algunos $, pero la mayoría eran individuos obligados a participar, como vagabundos, presos o pacientes psiquiátricos, y para su desgracia, muchos fallecieron o quedaron mentalmente mermados. Recordemos que no solo eran drogas, también hacían terapias de electroshock, torturas numerosas, dejándolos sin dormir por días, y todo aquello con la intención de desarrollar una técnica eficaz con la cual sacar la mayor información posible durante interrogatorios. Casi nunca terminaron de la mejor manera estos experimentos. Muchos de ellos acabaron con víctimas mortales. Un ejemplo de esto fue Frank Olson, que se suicidó durante un episodio psicótico grave debido a la exposición de la droga, o el tenista Harold Blauer, que murió durante un experimento del ejército con MDA. Debido a los rumores de los actos atroces que se cometieron a inicios de 1970, comenzaron a cerrar el proyecto y quisieron enterrar en lo más profundo el secreto. Pero no imaginarían que saliera a la luz nunca. En base a ello,
la CIA fue duramente criticada, pues durante más de 20 años se dedicó a realizar pruebas y ensayos ilegales, matando a mucha gente a su paso. Antes, se decía que el proyecto MK Ultra era tan solo un mito urbano. Ahora, ya sabemos que fue real. Y como ya lo has de intuir, los gobiernos ocultan demasiadas cosas, unas más aberrantes y hórridas que otras. Y créeme, te aseguro que no serán las últimas. Quizá pronto salga a la luz algo más horrible. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete a este canal activando la campanilla de notificaciones, además de compartirlo con tu familia y amigos en tus redes sociales. Muchas gracias. La ambientación musical es cortesía de Phonophobic. Por favor, visítalo. Recuerda que hacerte miembro del canal me ayuda muchísimo a seguir haciendo este trabajo. Por favor, hazlo. Te lo agradeceré públicamente. No olvides seguirme en Instagram y Facebook para que estés al tanto de cada metraje que suba. En la descripción estarán todos los links. Soy Davo Valgrad y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.